Muy queridos hermanos y queridas hermanas, acogemos, reflexionamos y a la vez también proclamamos la palabra de Dios, porque la recibimos, la interiorizamos y la queremos vivir, practicar. Y siempre acogerlo hoy y otros días de manera comunitaria, en fraternidad, como hijas e hijos de Dios. Al acogerla de esta manera somos un signo de pueblo de Dios y de una fraternidad que trasciende las fronteras de la propia Iglesia. Porque el Evangelio hoy nos va a llamar a ser generosos y solidarios, y aquello que tenemos y somos, ponerlo en servicio al Maestro, al Señor, a Jesús de Nazaret. Estamos en las manos de Dios, que Él es el que lo bendice y lo multiplica todo, y lo dirige por su Espíritu. A nuestra vez, nosotros le ofrecemos una adoración, un servicio y una devoción que es verdadera, porque nace desde el amor a Él, desde la hondura de nuestro ser. Bendito por siempre el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Enséñanos, Señor, a repartir el pan, a tener la misma compasión que tú tuviste. Enséñanos, Señor, que cuando tus manos reparten el pan, alcanza para todos. Cuando tu misericordia cubre, estamos todos a salvo. El pan partido y repartido con amor alcanza y hasta sobra. Somos nosotros, Señor, que no sabemos compartir. Somos nosotros que todavía no aprendimos que si solo yo tengo que comer, no hay alegría si no comen conmigo los que vienen detrás. Que la multiplicación esta vez esté en nuestras manos. Que mirándonos a los ojos partamos un trozo de pan para comer con mi hermano, seguros de saber que siempre alcanza, aún sabiendo que hay muchos que esconden no solo su pan, también su dinero. El pan que se comparte es pan de bendición, porque el pan que no se comparte sobra y se pone duro. Esto es el pan de cada día que pedimos en el Padre nuestro. Alimento para todos sin que nadie tenga hambre. Es el pan partido y repartido como el cuerpo de Jesús. Amén. Vino entonces un hombre de Barsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerá y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén. Después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran
allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, lo que podemos ver es en los relatos del Evangelio hoy y de la Sagrada Escritura que Jesús reparte el pan de vida, porque Él mismo es el pan de vida. Y lo primero que vemos en la lectura del profeta Eliseo es que el milagro acontece cuando se reparte lo poco que se tiene. Y el milagro acontece por la palabra de Dios. Este milagro está dentro del ciclo de milagros de Eliseo y destaca porque realmente es una preparación para la lectura del Evangelio de hoy. Se da de comer a todos, con poco, multiplicado, los que siguen a Eliseo, el profeta. Y todo acontece, como decimos, por las palabras del Señor. Es una historia usada posteriormente por los profetas que le piden al pueblo, todos ellos, que confíen en Dios por encima de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y este relato sirve para afianzar, fortalecer la fe de ese pueblo. Se trata de que al compartir los primeros frutos de la cosecha, todos pudieron subsistir. En estas situaciones, lo más injusto es que muchos pasen hambre y unos pocos acumulen, cuando hay hambre en la tierra por penurias que sobrevienen. Confiar y repartir. Y cuando esto se hace, acontece lo extraordinario, porque hay para todos y para todas. Y es que lo que vemos también en la lectura de la carta a los Efesios es que la unidad de la Iglesia se ve en el compartir los unos con los otros. Por encima de otras cosas, se apela a la unidad en esa lectura y se apela en razón de una serie de valores cristianos que fortalecen la unidad, a la vez que además muestran, testifican de la verdadera fe en Dios, de la novedad de vida por seguir a Jesús. Mediante esos valores se visibiliza la unidad de la Iglesia, porque están basados en que tenemos el mismo Dios y Padre que es por todos, en todos y sobre todos. Y se habla de la humildad, se habla de la mansedumbre y se habla también de la magnanimidad y del amor. Magnanimidad, la generosidad que manifiesta obviamente el interior noble de una persona, pero que en sus actos es magnánimo porque comparte, da lo que tiene. Tendría que ver también en este caso con la liberalidad.
Y es que en estas cualidades, cuando se viven por parte de la Iglesia, de los que siguen a Jesús, se fortalece dicha unidad. En base, repetimos, a que tenemos el mismo Dios, que es en todos, por todos, lo que nos lleva siempre a la esperanza y a la comunión. Y en el Evangelio que hemos visto que Jesús reparte el pan de vida. Es interesante que el evangelista Juan sitúa este relato de la multiplicación de los panes y de los peces diciendo que estaba cerca la fecha de la Pascua, signo de vida y signo de compartir los unos con los otros. Es un relato que también nos viene a recordar los momentos duros de la vida de un pueblo en el desierto, donde habían pasado penurias, hambre y se les había dado el maná. En este sentido, ese acto que hace Jesús de repartir los panes y los peces y se multiplica y hay para todos, viene a ser una muestra de que Él es el verdadero maná que descendió del cielo, que da vida al mundo. La solución que plantean los discípulos es que si tuvieran dinero suficiente se podría ir y comprar y darles de comer. Pero realmente la solución ante esa necesidad humana no es realmente el dinero, porque dinero hay, y había, y sobre todo hay hoy, para solucionar los problemas del mundo, sobre todo el hambre en el mundo. Hay. El problema no es el dinero, el problema no es la carencia del bien, el problema es la ausencia de generosidad, el problema es la acaparación de bienes por unos pocos que hacen pasar hambre a unos muchos. Y esto es la antítesis de lo que vemos hoy en el Evangelio, que con los panes y los peces se da de comer a muchos y aún sobra, porque sobra cuando se comparte lo que se tiene. Y se comparte, hermanos y hermanas, para beneficio de todos. Nosotros, como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a ser expresiones del mismo Jesús de Nazaret. Ese amor generoso de Dios que nos ha traído Jesús y que vive en nosotros, no solo que viene a traernos un pan del trigo y de la cebada, del centeno para la subsistencia, sino Jesús el pan verdadero que descendió del cielo para traer una vida abundante para todos. Ese es el pan del que estamos hablando hoy. Ese es el pan de signo de una fraternidad nueva que sigue a Jesús. Jesús sube al monte y ve las realidades y las situaciones. Subamos nosotros también para ver las realidades y las necesidades de muchos. ¿Cuál será nuestra respuesta ante ello? El Señor nos bendiga. Amén. El pan nuestro. Danos, Dios, de la tierra y de los regales, el pan nuestro de cada día. Ese pan que no nos pertenece, que es tuyo y que es generoso, que es pan para compartir, que es pan que se hace bendito cuando alcanza a cada persona, cuando sacia hambres y soledades, cuando nos acapara y se esconde. Pero no nos des solo el pan, danos también la dignidad que se nos niega en estos mundos nuestros, donde los muros y las guerras, y las grietas y las ambiciones, y los neoliberalismos y los fundamentalismos excluyen, marginan, condenan, expulsan, matan. Danos mesa donde poder encontrarnos para celebrar nuestra humanidad. Danos la capacidad del abrazo, de la mirada cálida, de la mano tendida, del corazón sensible, del compromiso con la plenitud de la vida. Danos palabras que animen, acciones que incluyan, gestos que esperancen, canciones que dibujen mañanas de panes tiernos y justos y de copas rebosantes del vino de la vida. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos despedimos, recordando que debemos de continuar sin desmayar haciendo gestos llenos
de solidaridad. Un trozo de pan compartido desde la generosidad multiplica y sacia a otros. No olvidemos que somos miembros de la familia humana. En un sentido muy amplio, somos hermanos los unos de los otros. Seamos siempre fieles seguidores de Jesucristo. Y para ello, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, Padre, y como Madre para nosotros, y la comunión y dirección del Espíritu de Dios esté siempre, siempre con todos nosotros. Amén.